El Señor les bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Un aplauso, hermanos, a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, amén. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Vamos a orar, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, venimos a honrarle, venimos a exaltar su santo nombre. Padre, te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, aun aquellos que no nos acordamos, Señor. Ten misericordia, oh mi Dios. Seas tú obrando, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Esa palabra viva, Señor, que nos vaya, edifique, aleluya. Nos transforme, nos cambie, aleluya, gloria a Dios. Padre, que tu presencia fluye, aleluya, gloria al Señor, Padre. Como ríos de agua viva, Señor, que tu palabra, aleluya, nos fortalezca, nos anime, aleluya, gloria a Dios, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a este lugar. Toma el control, tú eres el invitado de honor, aleluya, gloria a Dios. Santo, precioso Espíritu Santo, te damos gloria y honra, gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, versículo 33. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de la parábola de la levadura. Hoy vamos a hablar de la levadura. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Danos el conocimiento pleno de tu verdad, Padre, sabiduría de lo alto, la revelación, Padre, sobre todo el temor a ti, mi Dios. Aliméntanos, Padre, que nuestra fe sea y crezca en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso, hermanos, a Dios, aleluya, gloria a Dios. Se pueden sentar. Gloria a Dios a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Esta palabra va a edificar nuestras vidas, la vida de ustedes, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Gloria a Dios. Y vamos a Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21. Y dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. La levadura, hermanos, que Dios habla. Vamos, aleluya, gloria a Dios, a Mateo. Nuevamente, libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 5 al 12. 16. Amén. La levadura de los fariseos. Estaba hablando de Jesús cuando hablaba de la levadura. Estaba hablando de la doctrina. Mire, gloria al Señor. La levadura de los fariseos. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12. Dice la palabra de Dios: llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los seduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Amén. En Marcos, ahí también aleluya, gloria a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 8, vamos al libro de Marcos, el otro evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Gloria a Dios. Y a su nombre, Gloria. gloria. Marcos capítulo 8, versículo 14. Amén. La levadura de los fariseos. Amén. Al 21 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entonces, entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué tenéis? Dice: porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido nuestro corazón. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partió los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. ¿Y cuántos de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Entonces ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Miran que Jesús les hablaba sobre la doctrina de los fariseos, de los seduceos, de Herodes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Lucas capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios. El libro de Lucas también nos está hablando. El evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios: la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropezaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada que haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, dice, se proclamará en las azoteas. Mira que estaba hablando de la levadura, de los fariseos, de los seduceos, pero también hablaba de Herodes, todo lo que ellos tenían. Vamos aleluya, gloria a Dios, a regresar un poco más al tiempo. Cuando hablaba de la levadura, hermanos, habían fiestas, se hablaban de las fiestas de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Amén. Dice en Lucas 22, 1 y 7, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Cuando se acercaba esas fiestas, dice en el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Todo eso nos estaba llamando, hermanos, nos estaba diciendo el Señor, nos estaba hablando Dios sobre Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y también nos habla en el primer libro de Corintios, capítulo 5, primer libro de Corintios, capítulo 5, del 1 al 17. Alguien que quiera leer Deuteronomio 22:30, hermanos. Había un caso de inmoralidad juzgado. También ahí hablaba, aleluya, gloria al Señor. Pero alguien que quiera leer Deuteronomio 22:30. 22:30. 22:30 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Amén. Entonces, en Corintios, hermanos, se permitían muchas cosas. El hijo estaba con la mujer de su padre, y para ellos era normal. Amén. Y hacían muchas cosas que a Dios no le agradaba, hermanos.
Por eso ellos hablaban muchas cosas no conforme la palabra de Dios, sino conforme ellos pensaban y creían. Amén. Por eso, aleluya, gloria a Dios. Les voy a hablar algo sobre Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. En ese tiempo, hermanos, había muchas cosas que a Dios no le agradaba. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que ellos querían. Dice, aleluya, gloria a Dios. Ya no honraban a sus padres. Dice ahí mismo en Mateo capítulo 15, versículo 6. Ya no ha, dice, ya ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso Jesús le decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mira lo que los fariseos, los escribas, los saduceos, Herodes hacían, enseñando doctrinas como mandamientos de hombre. Hoy en día, hermanos, se han metido muchas cosas a las iglesias, se han metido muchas cosas y han implementado muchas cosas que a Dios no le agrada. No usan la palabra de Dios, no andan conforme los mandamientos. Un poco de levadura, dice en Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 25, habla todo eso. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, se contamina. Por eso, aleluya, gloria a Dios, Jesús quiere que nosotros no nos contaminemos. Dice que nosotros, que ellos se han convertido a nosotros, no nosotros en ellos. Amén. Incluso la palabra de Dios te dice que debes de apartarte de esas personas. Amén. De los fornicarios, de los adúlteros, de los que hacen lo malo. No podemos vivir con ellos, convivir, estar con ellos. Amén. Tenemos que darle palabra, tenemos que, aleluya, gloria a Dios, exhortarlos con amor, con la dirección del Espíritu Santo. Dice, los que tienen la levadura mala, hermanos, ahí nos enseñan varios puntos. Jesús lo dijo, la hipocresía, la fornicación, amén, malicia y de maldad. Dice, no os juntéis con la levadura de los fariseos, saduceos y Herodes, no te contamines, le decía Jesús a sus discípulos, pero ellos no entendían. Ellos pensaron que la levadura para hacer el pan. Me decía un varón ahí en el Parque Juárez, entonces la levadura, hermano, es mala. Yo le decía, es mala la levadura, pero te voy a hablar conforme a la palabra de Dios, las doctrinas que traen ellos, amén, los mandamientos que ellos ponen, que no son de Dios. Pero Dios nos habla de una nueva levadura. Dios quiere que nosotros, aleluya, gloria al Señor, que tengamos. Vamos a Gálatas, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5. El Señor quiere que estemos firmes, hermanos, en la libertad que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley hoy justificáis. De la gracia habéis caído, pero nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que la obra de la fe, la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien, dice, ¿quién os estorbó para que obedezcáis la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama,
Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa, se contamina. Algo malo, hermanos, si pones una fruta con las demás, se va a echar a perder. Amén. Si pones un tornillo oxidado con los limpios, todo se va a oxidar. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Gálatas 5:10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis en otro modo más que os perturba, dice, perturba. Llevará, dice, la simiente, quien quiera que sea, dice. Y yo, hermanos, si aún predico, dice, la circuncisión, ¿por qué padezco, dice, persecución todavía? Él predicaba, hablaba, pero él lo pasaba, él experimentaba, amén. Dice, en caso de que quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se multiplicase los que os perturban, porque nosotros, hermanos, libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esto solamente, dice la palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, o sea, que no se vayan a contaminar. Cuando una persona es tiene amargura en su corazón, hermano, y tú te juntas con esa persona, se te va a contaminar. Al rato vas a ser tú el mismo, vas a traer esa amargura. Amén. Una persona que tiene un problema de enfermedad, y esa enfermedad es contagiosa, por lógica y ciencia, si estás con una persona así, hermano, te vas a contagiar. Entonces Dios lo que quiere, hermanos, una levadura buena, una nueva levadura que es sinceridad y de verdad, la fe que obra por el amor. Ya lo acabamos de leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene oídos oiga, hermanos. Dios habla a través de las parábolas. Vamos a Mateo 13, aleluya, gloria a Dios, porque es necesario aprender cada día más. Es necesario saber un poquito más sobre la palabra de Dios. Amén. Tenemos que crecer. Amén. Tenemos que caminar en fe. Dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, los propósitos de las parábolas. Entonces dice, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros, hermanos, que conocemos, que tenemos esa relación con Cristo. Amén. Dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pensamientos pesadamente. Amén. Y han de cerrar sus ojos, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y los sanen, dice. Gloria al Señor. Por eso Dios habla a través de las parábolas. Por eso Dios ha permitido muchas cosas, hermano. ¿Para qué? Para sanarles, para convertirlos. Pero dice la palabra en el versículo 16, Mateo 13, 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y nuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oía y no lo oyeron. Miren que somos bienaventurados nosotros, hermanos. Miren, toda la palabra de Dios, hermanos, es una guía. La clave de todo son los mandamientos. Poner su palabra por obra.
no nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra. Pero también, hermanos, aleluya, gloria a Dios, sabemos que nadie puede cumplir los mandamientos. Por eso el nuevo pacto es Jesucristo. Por eso tenemos un abogado ante Dios. Por eso Él está abogando ante el Padre. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios habló a través de las parábolas el propósito. Lo más recomendable o la recomendación, que no tenemos que buscar nosotros una iglesia a nuestra manera de vivir. Amén. Mucha gente quiere una iglesia a su manera de vivir. Quiere una iglesia que sea así, que piense como yo, que crea lo que yo. No, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos, aleluya, gloria a Dios, tenemos que estar firmes. Tenemos que creer en Jesucristo. Amén. Y Jesucristo se va a mover en una iglesia donde le crean, donde su presencia y poder va a ser manifiesto, hermanos. La palabra de Dios va a ser una palabra viva. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos permitió ir con nuestra hermana. Gloria a Dios. Y Dios obró. Amén. Y es el Señor, hermanos. Este es el tiempo. Dios la alentó, la fortaleció, pero la sanidad llegó hoy. Amén. Y gloria a Dios por los hombres, hijos de Dios. Amén. Un aplauso a Dios, hermanos. Amén, aleluya. La levadura, y a su nombre. La levadura, hermanos, que estaba hablando Jesucristo, era de la doctrina que esas personas traían. La gente religiosa, los fariseos, los seduceos, Herodes, traían esa religión, esas doctrinas que habían metido y suplantado la palabra de Dios. Amén. Gloria. Pero Dios es bueno, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Dios es bueno con todos. Dice aleluya, gloria a Dios. Decía, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Por eso Dios hizo esto, hermanos. Las parábolas traen una profundidad, trae una respuesta de parte de Dios. Pero gloria al Señor. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Antes deseaban los profetas todas estas cosas, hermanos. Decía por ahí un siervo, sé que mi Redentor vive. Él creía. Pero gloria a Dios, bienaventurado aquellos que vieron a Jesucristo, que estuvieron con Jesús. Nosotros que no lo vemos, lo creemos, hermanos. Bienaventurados sois. Aleluya, gloria a Dios. Hay recompensas grandes, galardones. Amén. Y es Dios, hermano, el que hace todo. Es Dios el que obra con poder. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces dice, aleluya, gloria a Dios, Mateo 16, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos, la doctrina de Herodes. Comprendieron los discípulos. Vamos al primer libro de Corintios. Dios nos habla a través de su palabra. Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, hermanos míos, amados, estad firmes y constante crecimiento en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esa palabra el Señor me la dio para todos ustedes y para mi vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mas gracias sea Dios que os da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, vamos a dar gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Nuestro hermano Santiago he escuchado la palabra cuando él dice: Dios nos ha dado la victoria. Aleluya, yo me gozo. Dios tiene la victoria, hermanos. Dios hace las cosas. Amén. Mas gracias sea a Dios que nos ha dado la victoria, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que nosotros, aleluya, gloria a Dios, creer en Dios, hacer la voluntad del Señor, no dejarte que te envuelvan en doctrinas de hombre, que todo debe de estar respaldado en su palabra. Amén. Todo debe de estar conforme la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no pagues mal por mal, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Amén. Dios nos demanda conforme a su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todo lo que hagamos nosotros, hermanos, en el trabajo, en la obra de Dios, tiene su recompensa, galardones grandes. Solo tenemos que trabajar para Dios, no para la salvación, porque la salvación ya la alcanzamos a través de Jesucristo. Tenemos que trabajar para Dios, esforzarnos por amor y por obediencia a Dios. Denle la gloria y honra a Dios con un aplauso. Dios en su palabra nos demanda, hermanos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Santo Señor, santo, santo, precioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Que sigamos adelante, hermanos. Que sigamos adelante. Galardones. Gloria a Dios. Galardones grandes tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Por eso tenemos que ir predicando la palabra en el poder del Espíritu Santo. Ya lo dijo el hermano, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del primer libro de Corintios 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dice el Señor en su palabra en el 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Y no podemos regresar atrás, hermanos. No podemos regresar al mundo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Por eso dijo el mismo apóstol en el versículo 10, capítulo 10, versículo primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Que Dios nos siga alimentando, fortaleciendo. Amén. Y gloria a Dios. Y después le voy a dar lugar a nuestros hermanos, aleluya, lo que Dios le ponga en el corazón. Porque todos, hermanos, esto es un pastel que Dios nos da, pero ese pastel, hermanos, se comparte. No todo es para uno jactarse. Amén. Y ya nuestra hermana Esperanza, gloria al Señor, alabó a Dios con el corazón. La presencia descendió. Nuestro hermano oró por la sierva. Palabra hermosa, el Señor, gloria a Dios, Dios hizo la obra. Y gloria a Dios, Dios me dio la palabra. Y ahí está, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, seas tú tomando el control, Señor, de nuestras vidas. Seas tú dándonos, Padre,
ese pan nuestro de cada día, Padre. Seas tú, oh mi Dios, dándonos esa levadura limpia, esa levadura, Padre, de verdad, sincera, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, no permitas, Señor, contaminarnos, Señor. No permitas, Padre, que nos traigan doctrinas de hombre. No permitas, Señor, que nos perdamos, Señor. Que sea tu verdad siempre, Padre. Seas tú, Padre, obrando con poder y gloria, Señor. En esta hora, oh mi Dios, ponemos nuestras vidas delante de ti. Que tu palabra fluya como ríos de agua viva, Señor. Edifique, Señor. Transforme, Padre, nuestras vidas. Padre, clamamos a ti, mi Dios. Clamamos a ti, oh mi Dios. Seas tú obrando con poder y gloria, oh mi Dios. Seas tú obrando en el nombre precioso de Jesucristo. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llega a nuestras vidas para guiarnos, para recordarnos, para redarguirnos. Oh Espíritu Santo, tócanos, muéstranos, enséñanos, oh mi Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Así le doy lugar a mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Pues sí, hay palabra para la hermana. Para la hermana, yo no la conozco, pero